La búsqueda de respuestas es uno más de los impedimentos de liberación. La sabiduría que es resultante de un reflejo de la propia gnosis, es sólo una manifestación en el mundo pero no es la gnosis en sí, porque ésta jamás podrá ser llevada a un término de un simple conocimiento, y menos si es el sujeto consciente el que intenta tal hazaña. La gnosis no es un estudio, no es una conexión, no es una sensación, no es el equilibrio de las emociones, no es el balance con la naturaleza, no se encuentra contenida en un libro de cristal, ni en la razón, no es una filosofía, ni pertenece a una orden, no es un sistema, ni una doctrina, no tiene exclusividad, no se puede dar, ni se puede iniciar en ella a alguien de ninguna forma, no es posible manipularla, ni esconderla. La gnosis de ninguna manera se encuentra en un aquí, solo se manifiesta, la gnosis es la expresión de la existencia misma, y como expresión existencial solo se experimenta a nivel metafísico pero no se puede contener simplemente porque no responde a lo que denominamos ser, pues el ser, es todo aquello que tiene un lugar dentro de esta realidad, y si la gnosis pudiera ser quedaría encasillada en un arquetipo manipulable. Es así que la gnosis no responde a una búsqueda pues esta al no ser, no se puede hallar en el mundo de ninguna forma posible, no es posible llegar a ella mediante la comprensión porque como dijimos es una expresión de la existencia. Nótese que he dicho es una expresión, y con ello demuestro aquí que he usado el verbo ser, demostrando que mediante el uso de palabras es imposible evitar referirse a algo o alguien sin utilizar ese verbo para concretar tal referencia. Cuando digo que la gnosis es intrínseca al espíritu, se debe aclarar que el hecho de usar el verbo ser al expresar estas palabras, es necesario solo para la descripción pero no porque el espíritu o la gnosis tengan un lugar dentro de lo que es. En esta realidad nada con respecto a la total existencia es posible, porque lo que se denomina posible dentro de la realidad del sujeto es lo que sucede en un tiempo y lugar determinado, lo que es, lo que acontece, es decir, lo posible es lo que ocurre en esta realidad. Y nada con respecto a la gnosis es posible a ese nivel. Todo cuanto se habla refiriéndose a la existencia es automáticamente erróneo, pues el acto de hablar siempre es dirigido hacia lo que es, hacia lo que acontece, hacia lo que tiene un lugar en el mundo, y si la existencia es totalidad, nos damos cuenta de que el ser no lo es simplemente porque ser solo denota lo que es posible, y lo imposible queda fuera de su alcance, pues lo imposible es lo que no puede ser realizado, en pocas palabras, imposible es lo que no puede ser. Con ello notamos que lo que es posible es lo único que se da en lo que es. Mas la gnosis escapa a toda posibilidad del propio ser. Pero, ¿qué es lo que brinda la potestad de que algo puede ser imposible? Pues al hablar de que algo es imposible, tal imposibilidad escapa a los alcances del ser mas no a los alcances del existir sino ni siquiera se podría hablar de ello, por lo tanto lo imposible se aplica solo en el ser pero se da como una posibilidad en el existir, es decir, no es lo mismo imposible que inexistente pues de ser así ni siquiera se expresarían como dos palabras distintas. No es lo mismo ser que existir, es así que podemos decir que lo imposible es el complemento de lo que la existencia lleva como posible. Dicho lo anterior se podría decir que lo imposible es complemento de lo que es existente. Corroborando así que el hecho de ser es potenciado por la existencia y no al contrario, y es en tal aspecto al que me refiero cuando hablo de totalidad existencial, la no inmersión de lo que existe en lo que es. Se podría pensar que lo inexistente es lo que escapa a la existencia, mas no se podría llamar escape un punto donde no se existe, corroborando de nuevo que la existencia es totalidad, y no una fracción manifestada potenciada por ella misma como lo es el ser. Es aquí que en un principio hablaba de que al sujeto consciente le es imposible encontrar la gnosis, porque tal sujeto en su búsqueda acciona solo en los parámetros que le brinda su ser, y como tal cualidad de ser no es totalidad, jamás se podrá experimentar a la gnosis mediante el ser, es decir, el sujeto consciente mediante la acción de buscar cae inevitablemente en el ser, y este no existe, pues la gnosis solo se experimenta precisamente cuando se existe no cuando se es. Con lo dicho anteriormente se puede concluir que no es imposible experimentar algo que escape al ser, pues precisamente lo que el ser denomina imposible solo responde a sus propias carencias, las cuales no se extienden a la existencia. La facultad que tiene el sujeto de poder hablar de lo que existe se da en el momento del arribo de la propia existencia en el sujeto a la que conocemos como espíritu, el cual hasta antes de tal llegada no poseía esa facultad de hablar de lo existente, pues ha sido la manifestación del espíritu encadenado en él la que le ha dotado de un sí mismo, pero que como resultado de tal encadenamiento, el espíritu conforma un yo perdido que se identifica falsamente con el sujeto consciente, el cual como sujeto cultural ha aplicado tal facultad de discernimiento que le ha dado ese sí mismo solo hacia el mundo fenoménico,
conformando con ello los enlaces culturales a los que está sujeto, enlaces que al estar condicionados al descubrimiento de arquetipos solo le brindan la ilusión de lo imposible, cegándose él mismo como ente cultural a una totalidad existencial de la cual él mismo es manifestación. Para refutar lo anterior, muchos de ustedes habrán de recurrir a las palabras del filósofo y matemático francés René Descartes, el cual remite a la existencia al propio acto de pensar cuando dice, pienso, luego existo. Mas tal aseveración es sólo el nacimiento del sujeto cultural postor de sentido, donde está el sujeto en la acción de pensar el que debería darse cuenta que para que tal pensamiento tuviese lugar, debieron existir condicionantes previas a tal acto las cuales le conformaban ya como sujeto capaz de estructurar tal pensamiento, pues éste, en su acción de pensar lo que cree ha sido el principio de su existencia, solo ha sido un producto de su psique y no el principio de la existencia como tal. Psique que mediante arquetipos ha estructurado tal pensamiento y lo ha traído mediante la voluntad desde la esfera de sombra a la esfera de luz, conformando con ello un enlace cultural del que participa la esfera de conciencia y que ha tomado parte de tal acontecimiento como testigo, pensamiento que le ha ayudado a apartarse a sí mismo de los entes del mundo restantes, que ahora percibe como circundantes ajenos a sí mismo, es decir, el acto de pensar como acción estructurada por la propia. Sí que ha respondido al ser, al que hemos tachado de impedimento para la experimentación de la propia existencia. Vemos que la propia existencia como manifestación en el sujeto instintivo ha dado fe de que lo imposible es posible, pues la imposibilidad solo tiene lugar en el accionar del sujeto, es decir, en el ser, mas no en su verdad que es producto de la manifestación del espíritu en él. Concluiremos diciendo que es la propia condición del sujeto cultural como tal, la que le impide experimentar la totalidad espiritual, o sea, es el propio sujeto consciente el que limita sus posibilidades al basarlas en los enlaces culturales que le brindan un ser, y no la gnosis la que carece de existencia.